Bienvenido a estos nuevos encuentros de los miércoles. Hace poco estuvimos hablando con Rafael Monzó y dada la situación de tensión, de enfrentamientos, de polarización, de dificultades que está atravesando el mundo, estuvimos hablando cómo existen personas en las que él es una pieza relevante aquí en el Mediterráneo con respecto a la UNESCO, eh, en donde hay impulsos, intentos, deseos y planes, encuentros, diálogos para conseguir el entendimiento, conseguir una convivencia en paz donde las distintas culturas, donde las distintas posibilidades de visión y perspectiva humana, de desarrollo humano, pues tengan un punto de confluencia y de entendimiento que nos permita construir un mundo mejor, donde haya al mismo tiempo una serie de responsabilidades que no solo se consideren los derechos humanos, sino también los deberes que tenemos como seres humanos para contribuir a ese mundo mejor. Pero ya veíamos, como él mismo nos explicaba, que aunque hubo intentos en la UNESCO, en las Naciones Unidas, en distintos ámbitos, para promover esta cuestión de los deberes humanos y se hizo un documento que no terminó de firmarse por circunstancias, pues parece que esa voluntad de entendimiento termina quedándose en cierta forma en un cajón. Pero, no obstante, creo que es importante seguir avanzando en este terreno y hoy vamos a hablar de nuevo con él para tratar otro tema que también hemos tratado anteriormente y que fue pues lo que me hizo descubrirlo, ¿no? El tema del Grial y el Grial de Valencia. El Grial de Valencia, que ya hemos visto también desde unas perspectivas simbólicas como reliquia, pues hoy también y en relación con este tema que estamos hablando, tiene una cierta relevancia por ese aspecto de la concordia. Y creo que es importante insistir y seguir insistiendo todas las veces que sea necesario en este matiz del encuentro de las distintas culturas como están haciendo ellos allí de una manera admirable y espero que se le pueda dar entre todos más voz a este asunto y desde el punto de vista de los acuerdos, de los diálogos, de las conferencias que se establecen para esa concordia, para ese entendimiento, para poder llegar a superar estas cuestiones de las tensiones, de las guerras, del distanciamiento y enfrentamiento entre las personas, las culturas, las políticas, los países, pues llegar a encontrar más elementos que nos permitan avanzar en esta cuestión. Y precisamente por eso el Grial de Valencia, que también le llaman, como ahora él también nos recordará, el Grial de la Concordia, pues se convierte en un símbolo que representa en sí mismo la unión de las tres culturas importantes del Mediterráneo, el cristianismo, el judaísmo y el islam. Sería bueno que, por un lado o por otro, a través del aspecto religioso, del aspecto cultural, del aspecto científico, del aspecto político, del aspecto que sea, pues consigamos realmente restablecer ese diálogo y desarrollar lo que todos yo entiendo que anhelamos y es una convivencia en paz. Y que si hay alguien que está en contra de esa paz, pues quede marginado y que no sea al revés, porque ahora parece que a quienes se margina es a quienes hablan de entendimiento, de concordia y de paz, frente a ese enfrentamiento verbal o económico o bélico o violento que nos lleva a las situaciones tan desagradables que terminamos viendo cada día en nuestros informativos, y no solo en España, sino en muchos otros países. Bien, pues ahora pasamos a esta entrevista, volvemos a dialogar con Rafael Monzó para ver si de una forma o de otra seguimos con este asunto presente y entre todos conseguimos poner énfasis, cada vez más énfasis, y hablar de esto
del encuentro, de la concordia, de los símbolos, de lo que es plenamente humano frente o por encima o dejando a un lado los enfrentamientos, las diferencias y las guerras. Ahora seguimos después de la entrevista. Hola Rafael, es un placer volver a tenerte aquí y especialmente en esta ocasión. Gracias, Juan Antonio, por la invitación a tu programa. Valencia tiene un símbolo que es el grial de Valencia, ¿no? El grial de la concordia que llamamos nosotros. Y es un grial porque el hecho de que aquí durante tantos años se reunieran judíos, cristianos y musulmanes dio a la idea de que este grial de Valencia, que se convirtió, es un grial histórico en la tradición religiosa, pero que culturalmente en el siglo XI se transformó en un cáliz litúrgico que contiene elementos de tres culturas, precisamente las tres culturas del Mediterráneo, la judía, que es el vaso más antiguo del siglo I antes de Cristo, una base que es musulmana con una inscripción muy interesante que no se aclaran en su significado, y una montura en oro de orfebrería mozárabe cristiana, con lo cual en este cáliz litúrgico están, digamos, entrelazadas las tres culturas. Por eso nosotros lo promovíamos como un símbolo de unión, de mediación, de integración, y que de alguna forma representa la posibilidad de promover esta idea, ¿no? Porque piensa que estamos ante el grial, que en sí mismo es una imagen muy potente, es un referente mítico universal de tantos siglos que se ha manifestado a nivel colectivo como diferentes formas en literatura, en el cine, en la ópera. Ahora se utiliza de forma común como un adjetivo para denominar las cosas que por su valor son grandiosas, ¿no? Por ejemplo, ahora se está diciendo que Elon Musk tiene el grial del futuro en sus manos, ¿no? Es decir, el concepto de lo más valioso, porque en sí lo que hay detrás, digamos, el arquetipo de esta imagen tan potente del grial, es el arquetipo del tesoro difícil de alcanzar. Por eso es tan anhelado, ¿no? Tan buscado. Y en ese sentido, nosotros tratamos de promoverlo como un emblema, como un símbolo que pueda aportar a este mito de nuestro tiempo que necesitamos, un símbolo que nos una, un, un nuevo mito que dé sentido a la vida de nuestra sociedad. Aportamos esta imagen un poco con raíces muy antiguas, pero que tiene esa visión de unificar, de poner en relación, de comunicar estos contenidos, ¿no? Y recuerdo en una obra de Ami Malouf, que es precisamente el título, El naufragio de las civilizaciones, acaba el libro diciendo: ojalá tuviéramos un crisol en el que pudieran contenerse todas las culturas. Justo es literalmente lo que nosotros estamos promoviendo. Ese Claro. crisol que le echaba de menos en la Edad Media, que no hubo manera de que se entendieran las culturas después de tantos siglos de con sus luces y sus sombras convivir, aquello naufragó, ¿no? Pero el haber podido realmente establecer esa convivencia a lo largo de los siglos medievales hasta nuestro tiempo, si hubiéramos tenido ese crisol, ese contenedor, es por eso que ahora sí lo tenemos. Lo tenemos aquí en Valencia, está vivo, nosotros lo sacamos en estas ceremonias de la paz y la concordia con las 6 confesiones, y estamos tratando de darle una visión que no sea una visión que esté entendida en el sentido religioso, ¿no? Sino como un vínculo, como una capacidad de contactar con lo sagrado.
porque lo ujú, sagrado es el valor supremo, ¿no? Que es justo lo que nuestra sociedad materialista, nuestra sociedad racionalista ha querido, igual que en UNESCO y en estos sitios se dejaron estos documentos aparte, nuestra sociedad ha dejado el tema de los valores a un lado, pero el valor de los sentimientos, el valor del principio femenino, el principio del amor, son imprescindibles para la totalidad de la experiencia humana. por Y supuesto. ahí este simbolismo del grial, en esencia, lo que tratamos de decir es que tiene una dimensión colectiva, como mito, etcétera, pero también tiene una dimensión personal, y es aquella que permite una conexión profunda con uno mismo, con la propia naturaleza humana y de alguna manera en la búsqueda del sentido de la existencia. Es decir, las grandes preguntas de la filosofía, de la historia, de las religiones, se concentran en el valor de este símbolo, el tesoro difícil de alcanzar, ¿no? Aquello que es capaz de dar la plenitud, no tanto en el sentido material como se pretende de alguna forma cuando se utiliza la casa Ferrari ha sacado el grial de los coches, o Ya, tal casa de perfumes ya está a la venta su santo grial de la ujú, perfumería. Ese valor material, pero es exactamente ambivalente. Se puede aplicar al ser humano y se puede aplicar a ese aspecto profundo en el ujú, que estamos valorando la importancia de la dimensión del sentimiento. claro. Pero ya que mencionas todo esto, pues me llama la atención que, el Papa ha estado recientemente por aquí y ¿qué piensa el Papa de todo esto? Porque no tampoco ha hecho ninguna mención. Ha hecho Bueno, yo creo que ha hecho cosas que están bien, pero antes de iniciar el viaje, como sabíamos cuál era su trayecto, me puse en comunicación con el decano de los cardenales, el cardenal Re, con el que tengo alguna relación, y le escribí una carta para que se la diera a su santidad, y pudiera tener conocimiento de que este era un momento propicio para visitar Valencia, además que estamos en el tercer año jubilar, porque en el 2015 sí, se declaró Valencia como lugar de peregrinación, como año jubilar, con motivo del Santo Cáliz. Y este sería ya el tercer ciclo. ujú, Entonces, en pleno año que venga a España y no venga a visitar la joya de la corona, no tenía mucho sentido. ¿Y qué sucede? También hablé con la comisión episcopal y me dijeron, Rafael, es todo política. claro, claro. Entonces, que no me queda otra opción, hicimos aquí un dossier, no sé si tiene 50 hojas, de todas las cosas que hemos hecho, porque hemos estado en Malta, hemos estado en París, en Roma, en Huesca, bueno, en muchísimos sitios llevando réplicas del Grial, de las tres culturas, Ujú, el Grial de la Concordia, con fotos, documentos, cartas, incluso escritos, artículos, formando ese dossier donde se ve que este humilde trabajo que hemos estado haciendo en estos últimos 12 años, pues tiene un sentido que tiene que ser tomado en consideración. Estamos teniendo también una forma de ver un objeto muy valioso. En el cristianismo piensa que el grial es la reliquia más importante. Aunque parezca mentira, no se le ha dado tanta trascendencia. Hace 15 años ha empezado la cosa, pero también ujú, estamos de nuevo en los principios de algo que efectivamente será cada vez más popular y más conocido. Entonces, estamos en ese punto de dar a conocer esta visión diferente, una visión que no es solamente en un sentido religioso, sino que es en un sentido más amplio, en un sentido que abarca esa dimensión del ámbito de los sentimientos, de los valores, y que es universal y que tiene la capacidad de ayudar a reflexionar, no tanto en actos culturales en los que se puede utilizar como símbolo de mediación o de paz o de concordia, sino, como te decía, en ese otro lado que toca a esa conexión profunda del ser humano
con su aspecto interior, ¿no? Con su propia naturaleza. Claro. Bueno, personalmente la verdad es que estoy totalmente en sintonía con esto y no es solo yo, vamos, yo he hablado con muchas personas porque he tratado el tema este de la educación en valores y hay una resonancia que me parece que está en todas las personas que tienen interés y preocupación en este ámbito, pero parece que hay otros intereses y que la política pues tiene otros rumbos, por desgracia. Habrá que seguir teniendo paciencia y seguir manteniéndose ahí, sin dejarlo oculto. Espero que no quede en más cajones y que podamos irle dando, pues aunque sea de esta forma sencilla, humilde, pero irle dando relevancia y presencia para que tarde o temprano esto se sitúe en el punto en el que debe estar. Ujú. Piensa, hay un tema también muy importante, y es que nosotros estamos viviendo en un momento de la historia en el que somos la primera generación planetaria de la historia humana. Mm. Y es por eso que necesitamos un nuevo mito, ¿no? Necesitamos una nueva visión que sea integradora y que no sea unilateral. Y ahí es donde estas actividades de declarar el Día de la Convivencia Internacional, el Día Internacional de la Fraternidad, el Día de la Resolución de Conflictos por la vía pacífica, es decir, son puntos de referencia, ¿no? Para caminar juntos hacia esa nación humana universal que ya no puede volver hacia atrás, necesitamos, pero claro, el problema es de qué manera nos dejamos captar por una nueva forma de completamente deshumanizada, ¿no? Porque en realidad deberíamos entrar en una faceta donde ya no son derechas ni izquierdas, sino sería una dimensión de un humanismo planetario, ¿no? En el que los valores humanos, la dignidad humana, estuvieran en el centro y por encima de todo. Pero Claro. claro, tenemos tantas barreras, tantos obstáculos que tenemos que ir moviendo. No sé quién decía que la única arma verdaderamente eficaz y no sangrienta, de manera anatómica, era el boicot comercial. Yo estoy Mm. seguro que si hubiera un movimiento social, un líder, como Greta, la famosa ecologista, o alguna persona que tenga el carisma de poder inyectar esta visión del boicot comercial a determinadas empresas, a determinados gobiernos, a determinadas situaciones y que arrastrara una suficiente cantidad de personas, ellos llaman una masa crítica, no hace falta que sea todo el mundo, sino Sí, sí. suficientes personas para producir un efecto. Eso verdaderamente podría hacer cambiar el mundo en cuestión de meses incluso, porque las veces que se ha experimentado a una empresa con un boicot comercial, en cuestión de días han cambiado sus políticas. Es decir, es lo más eficaz, es lo más incruento, pero desde luego es de una efectividad increíble. De esta Ya, manera podríamos disparar simbólicamente estas determinaciones de no comulgar, de no favorecer este tipo de intrigas, este tipo de comercios, este tipo de cuestiones que van en contra, digamos, de la verdadera dignidad del ser humano. claro. Pero paralelamente tenemos otro elemento muy potente que se está desarrollando, que es la inteligencia artificial. Y se está invirtiendo muchísimo dinero en esto. Yo creo que quizás también para frenar la posibilidad que tú estás planteando ahora, porque la inteligencia artificial pues tiene mucha influencia en crear conciencia, pero evidentemente no va a crear una conciencia contra la cuestión comercial, porque ese es el factor clave que está tratando de promocionar, me parece a mí. Sí, sí, es patético que un grupo de gurús, un pequeño grupo de gurús, vaya a determinar el futuro de la especie humana. Visto de esta manera, es algo verdaderamente suicida,
porque no es una inteligencia artificial que esté al servicio de la dignidad humana, que sea transparente, que sea gestionada y controlada, sino que esto es la ley de la selva, ¿no? Quien más Mm. millones tenga, quien controle más cantidad de información, ese será, digamos, el amo del mundo, ¿no? El dueño de la isla. Ya. Bueno, debemos tener confianza en que el corazón haga su parte y usando esa magia a la que se hace referencia en todos los mitos y las leyendas del origen, también en las religiones de alguna manera, pues pueda ir generando esa masa crítica suficiente para parar toda esta locura en la que estamos inmersos, pero que muchísima gente quizás no ve. Ujú. El- Sí, sí, estamos a la espera del líder en el mundo social. En el mundo individual soy consciente de que sí que hay personas que comulgan, por así decir, con estos Ujú. principios morales, éticos, pero falta que esto se encarne también en el Claro. mundo social, en ese tipo de líder no violento que sea capaz de crear esta masa crítica que promueva el boicot comercial y que Mm. pare los pies en determinados aspectos de la vida social y económica. Bueno, hay quienes decían simbólicamente que la segunda venida del Mesías, ¿no? O de Cristo, que quizás no sea a través de una persona, sino de una conciencia grupal. Y Ujú. creo que por ahí es por donde tenemos más posibilidades. Una conciencia grupal que genere esa masa crítica. Y tal vez está ahí ya, palpitando o germinando de alguna manera y esperemos que poco a poco vaya dando sus frutos. Bueno, todos somos espectadores de una novedad en el sentido que tú dices de que no sea una persona física, sino que es lo que está sucediendo con el mundo de las finanzas y de la economía. Estas monedas alternativas que se concretan Ujú. en la Bitcoin Sí. representa algo que no puede ser controlado, que se le escapa al sistema y que al final el sistema no ha tenido más remedio que incluirse. Es algo que no se deja manipular, tiene algo verdaderamente de misterioso y de interesante el movimiento que está generando, porque puede ser una forma también de cambiar esquemas, de que se cambien determinadas cosas que hasta ahora estaban demasiado rígidas y no era posible pensar en cambios de esta índole tan trascendentes, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo creo que hay que mantener ahí la confianza en que se están dando pasos, aunque no salgan a la luz todavía, pero porque hay demasiadas sombras, demasiados intereses, demasiada empeño en dispersar la información, en que la gente no tenga una conciencia clara y pero sin embargo, pues insisto, yo sí hablo con muchas personas, quizás no llegamos a la masa crítica todavía, pero que sí tienen claro que se necesita ese cambio y ese cambio hacia la dignidad de los valores humanos, ¿no? Hacia la dignidad que cada persona sienta en sí misma. Entonces, yo creo que eso saldrá. No sé cuándo, pero saldrá y sigamos regando estas semillas en la medida de nuestras posibilidades. Me gustaría recordar unas palabras que le gustaba mucho a Federico Mayor. Muchas veces acababa sus ponencias o sus intervenciones diciendo que si queremos la paz, siempre se decía prepara la guerra, ¿no? Él siempre decía, si quieres la paz, prepara la palabra. Ujú. Y esa es la invitación, ¿no? Al diálogo, al entendimiento, a la convivencia. También le gustaba mucho en los últimos tiempos apuntar que teníamos que esforzarnos en inventar el Ujú. futuro que anhelamos, ¿no? Claro, Dejar que esa fuerza creativa vaya a lugares que hasta ahora no podíamos concebir. Y luego una frase también que repitió tantas veces es que había que cambiar la fuerza de las armas por la fuerza de las palabras, ¿no? ujú. Fue un ser humano completamente volcado al diálogo
y poniendo por encima de todo la dignidad del ser humano. Claro. Bueno, peculiarmente algo parecido dijeron los enciclopedistas en la época de la Revolución Francesa, ¿no? Que una pluma tiene más fuerza que 100 cañones, pero todavía, todavía los cañones pesan demasiado. Espero que lleguemos pronto a esto. Y mientras tanto, pues seguiremos encontrándonos y reflexionando sobre este asunto, Rafael. Es un placer para mí, como tantas veces que nos hemos encontrado, pues seguir en este camino y seguir encontrándonos por el camino para construir lo que todos deseamos, vamos, que sea ese florecer de lo más plenamente humano. Ujú. Muchas gracias, Rafael, Así sea. Muchas gracias a ti, Juan Antonio. Hasta y pronto. hasta pronto. Bien, estoy seguro que este tema te sigue interesando porque realmente es un tema humano y todas las personas que tengan un corazón, que tengan un sentido de visión de la convivencia, de la cercanía, de lo que es realmente la sociedad humana, pues entiendo que es importante seguir avanzando en estos asuntos. Y puede que a algunas personas el tema de los símbolos, de las reliquias, especialmente cuando tienen que ver con asuntos religiosos, aunque aquí en tema del grial ya no es simplemente un asunto de reliquia religiosa, sino que, como hemos estado viendo, es un tema que tiene que ver más con el aspecto de encuentro cultural, un encuentro que se ha estado dando durante siglos y que deberíamos seguir empujando hoy en día para llegar a esa gran familia que somos realmente toda la humanidad y no estar peleados como parece que nos quieren hacer mostrar y de hecho pues nos muestran las noticias de las guerras y de la destrucción. Bien, en este sentido, pues ya anteriormente te había hablado de mi libro de la buena onda y creo que es muy importante, asociado además a este asunto del grial, que también en ciertos momentos se asoció con esa cultura religiosa, con ese sentimiento, independientemente de las creencias, porque no es solo una cuestión vinculada con el cristianismo, sino que ya hemos visto que tiene que ver con las tres grandes culturas del Mediterráneo, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Entonces, sería bueno que nosotros, independientemente de que el asunto religioso nos interese o no, incluso si fuéramos declaradamente ateos, podamos ver en ese aspecto simbólico, como ya se plantearon muchos grandes pensadores, e investigadores a lo largo del tiempo, y especialmente Carl Jung, pues cómo podemos retomar estos símbolos para potenciarlos y conseguir que sigamos alimentando estas semillas de humanidad que tanta falta nos hacen, especialmente en los tiempos que corren. Bien, pues simplemente dejo ahí de nuevo esa constancia de este libro que no está orientado para una cuestión política ni religiosa, sino simplemente para recapacitar sobre la necesidad que tenemos de sanarnos a nosotros mismos de tanta toxicidad mental, de tanta toxicidad emocional, para encontrar esa buena onda, como se suele decir en México, que nos ayude a relacionarnos como auténticos seres humanos con mayúsculas. Parte, pues estoy aportando, además de las charlas, de estas entrevistas, en distintos medios y con distintas personas, también pues los libros, tanto a través de la reflexión más psicológica, antropológica o filosófica, como a través de las novelas, este asunto que me parece de vital importancia para poder sobrevivir como seres humanos, para el futuro de la humanidad. Bien, pues te invito a que entres en mi página de eh, Amazon como autor, Amazon autor Juan Antonio López Benedí,
y que ahora verás también en el vídeo, y puedas ahí elegir lo que más resuene contigo, porque en todos los libros, ya sea los poemas, ya sea los relatos, ya sea las novelas, ya sea los ensayos divulgativos o de desarrollo personal, pues está esta orientación de base, el encuentro de los seres humanos, los valores humanos, para que de verdad brille nuestro ser más puro, nuestra plenitud como gran familia humana. Y con esto te dejo hasta los próximos encuentros de los miércoles. Hasta pronto.